Un verdadero cazador no evitaba ser visto por su presa. Esa clase de acecho era el acto de los cobardes y los carroñeros, revelándose solo cuando la presa estaba muerta. ¿Dónde estaba la habilidad en eso? ¿Dónde estaba la dificultad? Un amo de la noche era criado para cazar por otros principios más auténticos. Talos se deslizó entre las sombras, juzgando la calidad de los audioreceptores de los trajes de los exploradores, hasta qué punto podrían escuchar. Le siguió por un corredor, raspando con sus nudillos acorazados las paredes de metal. Los ángeles sangrientos se dieron la vuelta de inmediato, apuñando su cara con sus haces de luz. Eso casi funcionó. El cazador tenía que dárselo. Estos cazadores inferiores conocían a su presa, sabían que cazaban amos de la noche. Durante medio latido del corazón, la luz solar habría ardido a través de su visión, cegándolo. Talos ignoró los haces por completo, rastreando por visión rapaz. Sus tácticas eran insignificantes. Ya se había ido cuando abrieron fuego, fundiéndose en las sombras de un pasillo lateral. Les cogió otra vez 9 minutos después. Esta vez, los acechó tras cebar una hermosa trampa. La espada por la que venían estaba justo en su camino. Se la llamaba Aurum. Las palabras apenas hacían justicia a su calidad. Forjada cuando la gran cruzada del emperador dio sus primeros pasos en las estrellas, la espada fue fabricada por uno de los primeros héroes de la Legión de los Ángeles Sangrientos. Llegó a manos de Talos siglos más tarde, cuando asesinó al heredero de Aurum. Casi resultaba sorprendente. La frecuencia con la que los hijos de sanguíneos intentaban arrebatarle la espada. Era mucho menos sorprendente la frecuencia con la que había tenido que matar a sus propios hermanos cuando buscaban tomar la espada de sus manos muertas. La avaricia rompía toda unidad, incluso entre los hermanos de la Legión. Los exploradores vieron entonces la reliquia de su capítulo, tanto tiempo negada a su alcance. La hoja de oro estaba incrustada en el oscuro metal de la cubierta, con su cruceta de las alas de ángel vuelta hacia el lado de marfil, bajo la severa mirada de sus luces punzantes. Una invitación a simplemente avanzar en la cámara y tomarla, pero era obviamente una trampa. Sin embargo, ¿cómo podían resistirse? No resistieron. Los iniciados estaban alerta, con sus vólteres en alto y encuadrando rápido, con todos sus sentidos afinados. El cazador vio cómo sus bocas se movían mientras se comunicaban actualizaciones continuas entre sí. Talos saltó desde el techo. Cayó como un ruido sordo a la cubierta, detrás de uno de los iniciados, con los guanteletes rompiendo hacia adelante para agarrar al explorador. El otro ángel se giró y disparó. Talos se rió ante el fanatismo en sus ojos y la rigidez de sus dientes apretados, mientras el iniciado disparaba 3 proyectiles Volter en el cuerpo de su hermano. El amo de la noche aferró el convulso escudo humano contra él, viendo el indicador de temperatura en su pantalla retinal parpadear mientras la sangre del iniciado moribundo se derramaba sobre secciones de su armadura. En su agarre, el ángel que se estremecía era poco más que un tembloroso saco de carne congelada. Los proyectiles Volter habían detonado, prácticamente matándolo y abriendo su traje al vacío. «Buen disparo, ángel», dijo Talos a través de los altavoces crepitantes de su casco. Arrojó su sanguinoliento escudo a un lado y saltó a por el otro iniciado, con los dedos extendidos como garras. La lucha fue compasivamente breve. Las mejoras genéticas del amo de la noche, junto con la fuerza aumentada de los fibrocables musculares de su armadura, solo permitían un posible resultado. Talos arrebató de un revés el Volter de las manos del ángel y agarró al iniciado. Mientras el guerrero más débil se retorcía, Talos acarició con sus dedos acorazados el visor facial del traje atmosférico del iniciado. «Esto parece frágil», dijo. El explorador gritó algo que no pudo oír. El oído ardía en sus ojos. Talos desperdició varios segundos disfrutando de la expresión, esa pasión. Golpeó su puño contra el visor, rompiéndolo en pedazos. Mientras un cadáver se congelaba y el otro se hinchaba y rompía en su camino a la asfixia, el amo de la noche recuperó su arma, la espada que había reclamado por derecho de conquista, y se movió de nuevo a las partes más oscuras de la nave. «Talos». La voz llegó a través del comunicado en un siseo sibilante. «Habla, Usas». «Han venido iniciados para cazarnos, hermano. He tenido que cancelar mi visión rapaz para asegurarme de que mis ojos veían con claridad. Iniciados.
contra nosotros. Ahórrame tu indignación. ¿Qué quieres? La respuesta de Usas fue un gruñido bajo un crepitar de comunicación muerta. Talos no pensó en ello. Le aburría mucho Usas, siempre lamentándose cada vez que encontraban una presa insignificante. Sirion, transmitió. Sí, ¿Talos? Por supuesto. Perdóname, pensé que era Usas con otra diatriba. Oigo que tus cubiertas están repletas de ángeles, glorias épicas para ser ganadas en el sacrificio de sus hijos, ¿eh? Talos no acababa de suspirar. ¿Ya has acabado? Este pecio es tan hueco como la cabeza de Usas, hermano. Negativo en algo de valor. Ni siquiera un servidor que robar. Estoy regresando a la cápsula de abordaje ahora, a menos que necesites ayuda para disparar a los niños de Los Ángeles. Talos cerró el comunicador mientras caminaba por el oscuro pasillo. Esto era infructuoso. Era el momento de irse con las manos vacías y aún no desesperadamente escasos de suministros. Esta piratería le ofendía ahora, como siempre lo hizo y como siempre había sido desde que habían sido separados de la Legión hace décadas. Una plaga sobre el mucho tiempo muerto señor de la guerra y sus fracasos, que todavía resonaban hoy. Una maldición en la noche, cuando la 8ª Legión fue destrozada y dispersa a través de las estrellas. Disminuidos, reducidos, sobreviviendo como partidas de guerra separadas, los ecos rotos de la unidad dentro de los capítulos astartes leales. Los pecados del Padre. Esta curiosa emboscada de los ángeles que los habían seguido aquí no era más que una distracción menor. Talos estaba a punto de comunicar una retirada general después de que los últimos iniciados fuesen cazados y asesinados cuando su comunicador se activó de nuevo. Hermano, Dijo Sark. he encontrado a Los Ángeles. Como Usas y yo. Mátalos rápidamente y regresemos al pacto. No, Talos. La voz de Sark estaba cargada de rabia. No a los iniciados, a los verdaderos ángeles. Los amos de la noche de la primera garra, 10ª compañía, se reunieron como lobos en el bosque, acechando a través de las oscuras cámaras de la nave. Los 4 astartes se encontraban en las sombras, hablando con su comunicador, en cuclillas con sus armas en mano. En las manos de Talos, la espada reliquia Aurum atrapó lo poco que quedaba de luz brillando mientras se movía. 5. Sark habló en bajo, con su voz ribeteada por su ansiedad reprimida. Podemos acabar con 5. Se encuentran relucientes y orgullosos en una cámara de control no lejos de nuestra cápsula de abordaje. Apoyó su Volter. Podemos acabar con 5. Repitió. ¿Están esperando? Dijo Sirion. Deben estar esperando una lucha honesta. Usas resopló ante esto. Esto es culpa tuya, lo sabes. Dijo Sirion con una sonrisa, asintiendo a Talos. Tú y esa maldita espada. Hace las cosas interesantes, respondió Talos, y yo aprecio todas las maldiciones que su capítulo me grita. Dejó de hablar, entrecerrando sus ojos por un instante. El casco de cráneo de Sirion se distorsionó ante él, como hizo el de Sark. El sonido de un lejano disparo de Volter resonó en sus oídos, no distorsionado por el débil crujido del filtro del ruido del casco. No un verdadero sonido, no un recuerdo real. Algo parecido a ambos. Yo tengo un... Talos para despejar su visión borrosa. Sombras de cosas enormes oscurecieron su vista. Tengo un plan. ¿Hermano? Preguntó Sirion. Talos se estremeció una vez. Sus servoarticulaciones gruñeron por el agitado movimiento. Magnéticamente unidos al muslo, su Volter no cayó a la cubierta, pero la hoja de oro sí lo hizo. Cayó al suelo de acero con un sonido metálico. ¿Talos? Preguntó Sark. No, Gruñó Usas. ahora no. La cabeza de Talos se sacudió una vez, como si su armadura hubiera enviado un impulso eléctrico a través de su columna vertebral, y se estremeció contra el suelo en un choque de su armadura contra el metal. Los dioses máquina de Kraite Murmuró. han matado al sol. Un instante después, comenzó a gritar. ¡Ah! ¡Ah! Los otros tuvieron que cortar a Talos del enlace de comunicación interno de la escuadra. Sus gritos ahogaban toda conversación.
Podemos acabar con 5. dijo Zar. Quedamos 3. Podemos acabar con 5 ángeles. Casi seguro, convino Sirion. ¿Y si convocan a otra escuadra de iniciados? Entonces masacraremos a 5 y a sus iniciados. Usas lo interrumpió. Nos abrimos camino matando a través de las estrellas 10.000 años antes de que hubiesen nacido. Sí, y aunque eso suene una parábola maravillosa, yo no necesito una retórica entusiasta, dijo Sirion. Necesito un plan. Nosotros cazamos. Sí, nosotros cazamos. Dijeron Usas y Zar a la vez. Nosotros los mataremos. Añadió Zar. Festejaremos con su semilla genética. Concluyó Usas. Si esto es una ceremonia para premiar el fervor y el celo, una vez más, los dos estarán colapsados bajo el peso de las medallas. Pero, ¿quieren lanzar un asalto sobre su posición mientras arrastramos a Talos con nosotros? Creo que el roce de su armadura sobre el suelo matará el factor sorpresa, hermanos. Protégelo, Sirion. Dijo Zar. Usas y yo acabaremos con los ángeles. 2 contra 5. Las lentes oculares rojas de Sirion no acababan de fijarse sobre sus hermanos. Esas son pocas probabilidades, Zar. Eso al menos era cierto. Ave Dominus Nox, dijo Sirion. Casen bien y casen rápido. Ave Dominus Nox, respondieron los otros dos. Sirion escuchó durante un rato los gritos de su hermano. Era difícil entender algo del torrente de palabras gritadas. Esto no era una sorpresa. Sirion había escuchado a Talos sufriendo a manos de esta aflicción muchas veces antes. Cuando los dones genéticos se iban, apenas era una bendición. Los pecados del padre, pensó mientras observaba la armadura inerte de Talos, escuchando los gritos de la muerte por venir, se reflejan en el hijo. De acuerdo al crono retinal de Sirion, habían pasado 1 hora y 16 minutos cuando escuchó la explosión. El suelo se estremeció bajo sus botas. ¡Zar! ¡Usas! La estática fue la única respuesta. Genial. Cuando la voz de Usas finalmente crepitó por el comunicador después de 2 horas, era débil y coloreaba por su amargor característico. Sirion, hecho está. Arrastra al profeta. Suena como si te hubiesen disparado. Sirion resistió el impulso de sonreír para que no lo oyeran con sus palabras. Así fue, dijo Zar. Estamos de regreso. ¿Qué fue esa detonación? Un cañón de plasma. ¿Estás bromeando? Ni por un segundo. No tengo ni idea de por qué trajeron uno de esos para un combate en las entrañas de una nave. Pero el refrigerante de alimentación resultó ser el blanco perfecto. Sirion activó una runa con el símbolo de identificación de Zar. Con un parpadeo, abrió un canal privado entre ambos. ¿Quién alcanzó a Usas? Un iniciado, desde atrás, con un rifle de francotirador. Sirion cerró de inmediato el enlace para que nadie le escuchase riéndose. El pacto de sangre era una espada de negro cobalto, con sus filos de bronce y marcada por siglos de batalla. Navegaba a través del espacio, acercándose a su presa como un tiburón deslizándose por aguas negras. El alma encarnada era una fragata de clase Gladio, con una larga y orgullosa historia de victorias en el nombre del capítulo de los Ángeles Sangrientos y antes de la 9ª Legión. Abrió fuego sobre el pacto de sangre con un admirable conjunto de baterías de armas. Breve y hermosamente, los escudos de vacío alrededor del crucero de ataque de los Amos de la Noche brillaron de un modo que recordaba el aceite sobre el agua. El pacto de sangre devolvió el fuego. En 1 minuto, la nave parecía una espada. Estaba navegando a través de los desechos del vacío, con sus lanzas enfriándose de su furia momentánea. El alma encarnada, los escasos pedazos que quedaban, chocaban y activaban los escudos de vacío del crucero mientras éste atravesaba la nube de restos en expansión. Otra nave, esta asolada y muerta en el espacio, cayó pronto bajo la sombra del pacto. El crucero de ataque oscureció el sol, acercándose, dispuesto a recibir su cápsula de abordaje una vez más. La primera garra había estado fuera durante 7 horas investigando el pecio. Su nave nodriza había venido de cacería por ellos. Los sellos del mamparo se hicieron cuando las puertas reforzadas se abrieron con un ruidoso movimiento de bisagras. Zar y Sirion llevaron a Talos al muelle de despliegue del pacto. Usas caminaba tras ellos.
Una sorprendente cojera estropeaba su paso. Su columna ardía por el proyectil sólido del francotirador que aún estaba alojado allí. Peor aún, su mejorada curación genética había sellado y coagulado la herida. Necesitaría cirugía. O más posiblemente, un cuchillo y un espejo para sacarle esa maldita cosa. Uno de los Atramentar, la guardia de élite del elevado, se erigía en su voluminosa armadura de exterminador. Su casco pintado como un cráneo y con colmillos le observaba impasible. Bastidores de trofeo adornaban su espalda, cada uno empalado con una serie de cascos de capítulos astartes leales. Una historia de derramamiento de sangre y traición mostraba orgullosamente para que sus hermanos la vieran. Hizo una señal al cuerpo tendido de Talos. ¿El cazador de almas está herido? Preguntó el exterminador. Su voz era un profundo gruñido sordo. No, dijo Sirion. Informa al elevado de inmediato. Su profeta está sufriendo otra visión.